¿Me escuchan las dos aulas, las dos clases? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase titulada Metodología de seguimiento a pacientes. Presentaré el tema. Doctor, en la otra sala está apagado su micrófono. ¿Ven las dos aulas? Sí, doctora, se ve. Muy bien. Ya estoy cada vez aprendiendo un poco, esto cuesta, no es fácil. Muy bien, queridos estudiantes, esto es un tema ya más interesante dentro de nuestra materia de farmacia clínica. La clase anterior era un tema corto, muy práctico, de entrevista a los pacientes. Una vez entrevistado al paciente, se empieza ya a hacer el seguimiento al paciente. Existen diferentes metodologías para realizar seguimiento al paciente. Para realizar este seguimiento hay que ver que las funciones más importantes del farmacéutico, junto con todo el equipo de salud, son evaluar los esquemas terapéuticos, cómo se está tratando a los pacientes, mediante parámetros clínicos o mediante informes de laboratorio o farmacocinéticos, datos de laboratorio farmacocinéticos. Es importante para esto poseer conocimientos básicos de fisiología, patología, terapéutica clínica. Siempre voy repitiendo porque para ingresar a este manejo clínico se necesita estos conocimientos básicos de fisiología, patología, terapéutica clínica. Además, saber interpretar los exámenes de laboratorio y los exámenes farmacológicos, las interacciones y reacciones adversas medicamentosas y sobre todo tener habilidades y destrezas que le permitan identificar, prevenir o incluso resolver los problemas relacionados con medicamentos, como también extraer datos, entregar la información necesaria, ya sea al médico, a la enfermera o al paciente, para poder avanzar en su seguimiento del paciente. Aquí abajo les pongo un ejemplo de seguimiento farmacoterapéutico de pacientes hospitalizados, donde hacen hincapié aquí en un servicio de cirugía general, un seguimiento, la metodología de Dader, que la he visto, ya he mostrado en la práctica el método Dader, de una manera algo resumida, que la van a aplicar ustedes en la práctica, solo esta parte de metodología de seguimiento al paciente por el método Dader, donde aparte de tener las habilidades y destrezas, es muy importante en el método Dader detectar, que es identificar, prevenir y resolver los diferentes problemas relacionados con el medicamento. Los objetivos de la metodología de seguimiento a paciente. Queremos detectar problemas relacionados con los medicamentos y establecer las prioridades para solucionar estos problemas. Encontrar parámetros para evaluar la terapia desde el punto de vista efectividad y reacciones adversas. Asegurar un tratamiento farmacológico adecuado, seguro, eficaz, económico. Esos serían los principales objetivos de la metodología de seguimiento a pacientes.
Y para eso se necesita recabar, pero muy buena información de la misma clínica, recabar información del paciente o de los pacientes que ingresan, de sus familiares, información de la ficha clínica, de la ficha de enfermería, información dada por los médicos o tal vez otros profesionales del área de la salud. Y para recabar toda esa información, para tener los datos del paciente, hacer ese seguimiento a pacientes donde se tenga conocimientos de los antecedentes venéreos, antecedentes epidemiológicos, su ocupación, vivienda, hábitos que tiene, enfermedades hereditarias, historias de medicamentos, si tiene algún antecedente de alergias, incluso el lugar de nacimiento. Y para eso también se procede a un examen físico, que puede ser... ¿Sí? Sí, te escucho. Doctorita, está apagado su micrófono. Debe estar de uno de las aulas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me escuchan las dos aulas? Ahora sí, doctora. Bueno, tal vez en una no estaba dando conectado. Bueno, estamos hablando, para los que no me han escuchado, que se recaba una información muy necesaria de toda fuente para empezar una metodología de seguimiento al paciente. Información que se puede tener en la misma clínica cuando el paciente ha sido internado, de los pacientes, de los familiares, información que va a brindar la ficha clínica, la ficha farmacoterapéutica, la ficha de enfermería, todas las referencias que dan los médicos o incluso otros profesionales que nos pueden dar alguna información del área de salud. En estas informaciones se toman datos como los antecedentes venéreos, antecedentes epidemiológicos, su ocupación del paciente, recabando minuciosamente todos los datos, vivienda, hábitos, enfermedades hereditarias, si tuvo su papá, su madre, los abuelos, qué historia de medicamentos, hace una semana, hace 6 meses o hace un año, qué medicamentos ha ido él tratándose, con qué medicamentos, si ha tenido problemas de alergia, incluso el lugar de nacimiento. También en la información recabada está todo el examen físico, que comprende en 2 partes. El examen físico general, que se refiere, como el nombre indica, a la situación, cómo ingresó el paciente, de un modo general, en qué posición, entró en camilla, entró caminando, entró consciente o inconsciente, su estado nutricional, se ve cómo se lo ve al paciente, la piel, si está deshidratado, la temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria. Estos datos se refieren a un examen físico general, pero también hay un examen físico segmentario, donde se va a auscultar parte por parte al paciente, empezando de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, se va auscultando, viendo las extremidades, columna, genitales, también sistema nervioso, central y periférico, y revisando hasta la esclera de los ojos. Como ya es parte por parte, esto se refiere a un examen físico segmentario. Luego se elabora la ficha clínica, muy detalladamente, donde empieza con una anamnesis próxima y anamnesis remota.
donde se detalla todo el examen físico observado, tanto general como segmentario, y ya se anuncia una hipótesis diagnóstica. Hipótesis, ¿por qué diagnóstica? ¿Por qué hipótesis? Porque todavía no está 100% dado el diagnóstico. Cree que tiene una patología, pero que va a confirmar su hipótesis con órdenes de laboratorio, con otros exámenes. Entonces, por eso, primero va la hipótesis diagnóstica. Hay también en la ficha clínica estarán los exámenes reportados de laboratorio, otros exámenes pueden ser rayos X, pueden ser resonancia, cualquier tipo de otros exámenes. Si tuvo interconsultas con otros médicos, evolución de su enfermedad, tratamiento y epicrisis. De todo esto consta esta ficha clínica. Vamos a ir entonces viendo de una manera resumida. La ficha clínica consta de una anamnesis próxima y remota, más todo el examen físico. De esos sacan una hipótesis diagnóstica que después es reforzada con los exámenes de laboratorio o otras interconsultas. Luego dan un tratamiento en la ficha clínica, todo el tratamiento que sigue, farmacológico, no farmacológico, dieta, ejercicios, todo se reporta en la ficha clínica. Después está cómo ha evolucionado el paciente, muy detalladamente informado. Se indica si se le dio de alta, en qué situación se dio de alta al paciente, o tal vez se trasladó a otra especialidad o lastimosamente murió con muerte. Entonces, la epicrisis es la última hoja de la ficha clínica, donde va un resumen de todo lo que se le hizo al paciente, donde se indica todo lo que le pasó antes al paciente. Es muy importante esta hoja. Ahí se hace un resumen de sus diagnósticos previos, fundamentos diagnósticos, comentarios sobre los tratamientos administrados al paciente, qué exámenes se realizaron de laboratorio, rayos X, resonancia, qué tipo de estudios se realizó al paciente, cómo evolucionó. Todo eso es en la última hoja de la ficha clínica, como un resumen, sus diagnósticos de alta o de fallecimiento y todas las indicaciones de alta en el momento del alta que se le dio al paciente. Esta hoja es de mucha importancia porque ahí va un resumen de todo lo que le pasó antes al paciente. Es importante para seguir la metodología de seguimiento a un paciente, queridos estudiantes, tener también criterios. Primero hay que saber a quiénes hay que hacer el seguimiento, no es a cualquier paciente que se presente. Para priorizar estos criterios de selección de pacientes, se destaca la importancia de la existencia en la institución hospitalaria de un sistema de información. Ahora, con la tecnología avanzada, ya se tiene un sistema de información sobre el paciente que nos posibilite la identificación y la aplicación de estos criterios de selección. Entonces, hay que revisar en esa computadora, en los sistemas de información, paciente fulano de tal, cómo lo identifica y qué tiene el paciente, y según eso se aplican los criterios de selección al paciente. Para eso es necesario tomar en cuenta varias situaciones, evidencias clínicas de eventos adversos relacionados con los medicamentos. Si el paciente con una reacción adversa tuvo hemorragias o se le presentó alergias, o tal vez alteraciones gastrointestinales o cambios de comportamiento, o tal vez si el paciente que está ingresando a la hospitalización utiliza medicamentos de estrecho margen terapéutico. Ustedes saben que estos, con una pequeña modificación de dosis o solo con su forma del mismo paciente, por su idiosincrasia del mismo paciente, ya puede entrar, en vez de estar en un margen terapéutico, ya entrar, por ser de estrecho margen terapéutico,
entrar a la toxicidad. Y estos medicamentos son los digitálicos, litio, aminoglucósidos, anticonvulsivantes, teofilina. También se revisa de enfermedades que requieren tratamientos muy tóxicos. Tal vez están tratando a pacientes con cáncer que presentan tumores malignos o aquellos que están manejados algunos inmunosupresivos. Vamos a ver aquellas pacientes que tienen insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria. En este caso, se sabe que estos pacientes generalmente se asocian con variaciones farmacocinéticas por esta su situación. O se escogen también en los criterios de selección a pacientes que tienen enfermedades crónicas, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva o asma. Seguimos con criterios de selección. Es importante considerar edades extremas, donde existe tanto en los niños, en nuestras prácticas, en la segunda parte del avance de nuestra asignatura, ustedes van a investigar manejo de pacientes en niños, en pediatría, en neonatos, manejo de medicamentos en pacientes ancianos. Entonces, para eso es importante tener estos criterios, saber escoger, porque aquí existe una disminución en la capacidad de respuesta del organismo a los estados de agregación. Tienen otro comportamiento. También en el embarazo vamos a estudiar manejo de medicamentos en el embarazo. Y es importante tomar atención debido al peligro potencial de generar alteraciones en el normal desarrollo del feto. Generalmente a una persona embarazada no se le debe administrar ningún medicamento, salvo que sea muy necesario, hipertensa, diabética o tenga algún problema de infección, pero de un modo general es manejar con mucho cuidado a pacientes que se encuentran en estado de gestación. También se selecciona cuando hay pacientes que tienen varias patologías, por consiguiente están siendo polimedicados, y lo cual siempre se asocia con tener una mayor probabilidad de presentar reacciones adversas medicamentosas, y entonces solucionar estos problemas. Es necesario solucionar los problemas relacionados a los medicamentos. Pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas, depresión, ansiedad, enfermedad bipolar, y estos reciben también un número significativo de medicamentos. Vale la pena atenderlos aquellos que por hábito incumplen su tratamiento terapéutico o presentan enfermedades graves. Se selecciona pacientes con tratamientos, con medicamentos pertenecientes a grupos farmacológicos, sobre todo con antibióticos, o los que utilizan antineoplásicos, anticonvulsivantes, aquellos que son tratados con anticoagulantes o inmunosupresores. Entonces, miren esa infinidad de pacientes que hay que ir cuidadosamente seleccionando con ese criterio para priorizar la metodología de seguimiento a estos pacientes. Iniciamos el seguimiento al paciente, donde la metodología de seguimiento es un proceso sistemático que puede ser aplicado por el farmacéutico clínico con el fin de racionalizar la terapia farmacológica para ver qué le debe dar y qué no le debe dar. Entonces, siempre el fin es racionalizar la terapia farmacológica. Yo les voy a presentar hoy día una metodología de seguimiento a paciente sencilla que consta de 6 pasos. Si ustedes recuerdan, antes del receso que tuvimos, yo les presenté el seguimiento farmacoterapéutico al paciente según el método Dader, que consistía en 7 pasos y era más detallado. Eso lo vamos a revisar según el método Dader. Yo les he ya expuesto en la práctica de atención farmacéutica, pero quiero revisarla en la práctica grupo por grupo con ustedes. Hoy les doy en teoría la metodología de seguimiento, que consta de 6
simples pasos donde contempla primero los datos básicos del paciente. Segundo paso, de todos los problemas del paciente, metas terapéuticas, opciones terapéuticas, hacer una evaluación de las métodos de seguimiento al paciente. Así como les estoy indicando que consta de 6 pasos, también voy a aprovechar este tema para indicarles otro paso más simple, interesante y corto que les voy a indicar con un ejemplo. Empezamos la metodología de seguimiento con el primer paso, datos básicos del paciente. Y así vamos a ir desglosando paso por paso para que ustedes puedan comprender ampliamente. Datos básicos del paciente, donde se hace la información sociodemográfica y todos los problemas que puede acarrear el paciente. Edad, sexo, peso, talla. A partir de esto se puede hacer el cálculo del índice de la masa corporal, averiguar el grado de escolaridad, estado civil, antecedentes personales, familiares, grupo sanguíneo, factor RH también sanguíneo, y averiguar si se realizó transfusiones, con qué frecuencia y si fueron los últimos 3 a 6 meses. Se va tomando los datos básicos del paciente, además de reforzar con otras informaciones que son también de mucha importancia, para lo cual es fundamental el cumplimiento de estas actividades. Se debe revisión y comprensión, hemos dicho, de la historia clínica del paciente. En especial la parte que está con la parte de anamnesis próxima, anamnesis remota, al momento, sobre todo la anamnesis próxima en el momento del ingreso del paciente. Es importante haber tenido esa entrevista farmacéutica, tal vez sobre la historia de sus medicamentos, anamnesis farmacológica, ocupacional y social del paciente. Esto en el tema anterior vimos como un ejemplo también. Hay que aclarar las dudas. Puede ser si hay dudas durante la ronda clínica o tal vez comunicarse con el médico responsable del tratamiento o tal vez con los familiares o otros profesionales del área de salud cuando existen algunas dudas durante la ronda clínica. Pasamos al segundo paso, que es la identificación de los problemas. Aquí sí pueden surgir muchísimos problemas que cuidadosamente hay que ir analizando. Hay que saber interpretar las desviaciones de los parámetros normales para el estado de salud del paciente. Generalmente estos parámetros de sus signos vitales, presión, temperatura, pulso, todo esto son detectados por el médico, por la enfermera y también puede ser el químico farmacéutico. Algunos síntomas que me motivan la consulta. Todo lo subjetivo que manifestó o manifiesta el paciente. Es importante tomar en cuenta en la identificación de problemas. El médico va a relatar los hallazgos anormales en el estado físico. Tal vez encontró un abultamiento en el cuello y ya pone, aquí se observó un ganglio inflamado o algún abultamiento. Indica hallazgos anormales en el examen físico. Los signos identificados o relatados que evidencian en forma objetiva la existencia de una alteración, incluyendo los hallazgos anormales de las pruebas de laboratorio, hemograma, eritrosedimentación, recuento de glóbulos rojos, blancos, una infinidad de datos que sospechó el médico y encontró algunas alteraciones anormales en las pruebas de laboratorio. Están entonces identificándose los problemas diagnósticos. ¿Qué enfermedad presenta? ¿Cuáles son sus síndromes?
síndromes son un conjunto de síntomas. ¿Qué reacciones alérgicas conocidas tiene? ¿A qué medicamento? La condición socioeconómica, psicológica desfavorable que puede atravesar el paciente, grado de conocimiento y cumplimiento de aspectos claves relacionados con su enfermedad o incluso con su tratamiento, con la farmacoterapia, si consume sustancias ilegales que desfavorecen su estado de salud. Toda esta identificación viene acompañado de otras que vamos a ir viendo posteriormente. Aquí hago un paréntesis antes de seguir al paso 3, porque lo que hemos entrado es a la identificación de problemas, muchísimos problemas, después de los datos básicos del paciente. Hay un método muy interesante llamado formato SWOT, que bueno, lo aplican rápidamente, pero no es tan rutinario, porque no es tan detallado este método. Este se llama SWOT porque el método es subjetivo, objetivo, aplicación del problema y plan de acción. Por eso decimos el método SWOT. Ese significa a una información subjetiva o sintomática, lo que siente el paciente. Objetivo es lo que se ve, los parámetros de laboratorio, sus análisis, lo que se puede cuantificar. Y la apreciación del problema, ya podemos ayudar a ver qué le está pasando al paciente. Y P, el plan de acción, qué pasos ahora para solucionar el problema tiene que seguir el paciente. Siempre con un ejemplo me hago entender mejor. Entonces, la información subjetiva. El paciente que ingresa se queja de falta de respiración, tiene una gran dificultad para respirar, se queja que no puede respirar el paciente. Es un síntoma, es subjetiva. Objetiva. El médico analiza al paciente y observa que tiene edema periférico. Está edematizado, está hinchado, tiene edema periférico el paciente. Y el médico aprecia el problema, dice, puede ser una insuficiencia cardíaca secundaria debido a un incumplimiento del tratamiento. ¿Por qué? Porque el médico vio en su historia que el paciente estaba utilizando digoxina, que tenía ya un problema cardíaco. Y por eso dicen, puede ser una insuficiencia cardíaca secundaria debido al incumplimiento de su tratamiento. Entonces entra al plan de acción que consiste en medir sus niveles de digoxina, ajustar su dosis y es importante educar al paciente para que cumpla su tratamiento. Entonces, este es un ejemplo interesante de un método SWOT a un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Pero podemos hacer método SWOT a un paciente hipertenso. Subjetiva, el paciente se queja de cefaleas matutinas. Objetiva, le tomamos la presión arterial y son parámetros que podemos evidenciar. Está en 160, 95. Apreciación del problema. El paciente tiene una hipertensión arterial. Plan de acción. Revisar el cumplimiento de tratamiento, educar al paciente y ver si ha tomado todos los días su medicación indicada, ¿no? Medir sus niveles de los hipoglicemiantes, si estará tomando los sartán, si estará tomando enalapril, tal vez diuréticos más. Entonces, controlar sus niveles de su medicación, cómo está tomando, ajustar esa dosis y educar al paciente que debe tomar diariamente de por vida, porque el paciente es hipertenso y corre un peligro terrible si no toma su medicación diaria. O un método SWOT que les puedo decir a ustedes para un paciente diabético, así de fácil, con la información subjetiva, objetiva, apreciación del problema y plan de acción. Seguiremos con los pasos de seguimiento al paciente. Ya vimos datos básicos del paciente.
Después vimos identificación de problemas. Ahora estamos ya en la tercera etapa. Metas terapéuticas para cada problema de salud. Muy interesante. ¿Qué tratamientos vamos a dar para cada problema de salud? El objetivo de la intervención en esta etapa es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos de la utilización terapéutica de los medicamentos. Es decir, el objetivo en esta etapa de metas terapéuticas es que tenga mucho beneficio y no tenga riesgos cuando utilice este fármaco en su tratamiento. Por eso, el cumplimiento de este paso requiere el conocimiento y manejo de patologías. ¿Cómo vamos a dar un tratamiento si no sabemos conocimientos básicos de fisiopatología, de farmacoterapia? Si no sabemos manejar, no tenemos conocimiento del manejo terapéutico de sus patologías. Entonces, se requiere mínimamente un conocimiento en este campo. Informarse durante la ronda clínica o tal vez por conversación con el médico responsable del tratamiento, qué medicamento está tomando, cuál es su patología, cuáles son los problemas que tiene este paciente, con el objeto de analizar y maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos cuando utilice su tratamiento con la terapia medicamentosa. Es importante la entrevista farmacéutica para encontrar algunos problemas y saber qué espera el paciente de su tratamiento. Como verán, siempre está una entrevista farmacéutica, que ya vimos en la clase anterior. Objetivos que se desean alcanzar en ese tratamiento farmacoterapéutico. Se quiere curar la enfermedad o detener el progreso de esta enfermedad y desde luego mejorando siempre la calidad de vida del paciente. Pasamos al cuarto paso de metodología de seguimiento, que es alcanzar a las opciones terapéuticas. Se llegan a estas opciones por dos pasos, haciendo un tratamiento farmacológico o tal vez solamente con un tratamiento no farmacológico. O incluso en estas opciones terapéuticas, tal vez es no tratar al paciente si el paciente no acepta, ¿no? Entonces, pero sobre todo, en las opciones terapéuticas tendrán tratamiento farmacológico y no farmacológico. Se tomarán esas dos alternativas. Pero para hacer esto, recalco, conocimiento y manejo terapéutico de las patologías. Si es diabético, si es hipertenso, si es anémico, si tiene insuficiencia cardíaca congestiva, si tiene asma, si tiene cirrosis, si tiene úlcera, si tiene anemia, tenemos que tener un conocimiento y manejo de estas patologías, de la fisiopatología de estas enfermedades, qué medicamentos vamos a usar y cómo lo vamos a tratar. Y para eso no somos tampoco 100% sabelotodos, podemos apoyarnos en la existencia de estos protocolos de tratamiento, en la presencia de estas guías de diagnóstico y tratamiento que nos van a ayudar en gran medida para dar este tratamiento farmacológico y no farmacológico al paciente. Es importante la identificación detallada de la farmacoterapia del paciente. ¿Qué tratamiento se va a dar y con qué medicamentos? Es importante elaborar el perfil farmacoterapéutico con un análisis detallado y completo de los medicamentos que se le va a administrar al paciente de una manera específica. Saber la identificación de este medicamento, será genérico o será comercial, en qué forma farmacéutica y en qué concentración se va a administrar, por qué vía, en qué dosis, en términos de cantidad administrada por unidad de tiempo y las vías de administración y las dosis administradas.
tomando en cuenta siempre los signos que presenta y los síntomas asociados. Si presenta eventos adversos a medicamentos, siempre cuidadosamente viendo sus signos vitales, teniendo referencia cómo está la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura. Es importante ver si presenta alteraciones gastrointestinales, cuando se le está dando la farmacoterapia, si presenta alteraciones cutáneas, alteraciones hematológicas o incluso alteraciones en el sistema nervioso central, depresión, desorientación, etc. Se pasa al quinto paso ya es el plan terapéutico. Esto se define el plan terapéutico como la opción terapéutica más apropiada para lograr todas las metas propuestas. Es la opción terapéutica que vamos a recurrir a la más apropiada para lograr nuestras metas propuestas. Y para eso es importante considerar la predisposición del paciente, si este paciente tiene una predisposición a la toxicidad con un determinado fármaco. Además, saber a qué edad, qué tipo de paciente estamos tratando, qué edad tiene, cómo está su función renal, cómo está su flática para dar la opción terapéutica más apropiada. Es importante tomar en cuenta muchas cosas del paciente, revisar si presenta reacciones adversas, fármaco, o tal vez al consumir un fármaco con un alimento. Todo aquello cuidadosamente es importante considerar. En este plan terapéutico es importante tomar en cuenta los criterios de efectividad para que sea exitoso. Es importante que sea efectivo, que sea el tratamiento seguro, que no cueste mucho y que esté a disponibilidad de los pacientes. Entonces, en este plan terapéutico es importante tomar en cuenta los criterios de efectividad, seguridad, costo y disponibilidad. Llegamos al último paso, que son los parámetros de seguimiento y la evaluación para controlar, para monitorizar la eficacia y seguridad del tratamiento. Entonces, ¿qué parámetros vamos a seguir para ver si ha sido eficaz, si ha sido seguro el tratamiento? Se deben seguir parámetros de seguimiento para cada medicamento y para el tratamiento en general de cada problema, con los cuales pueden estar definidos en términos de criterios que pueden ser objetivos. Entonces, los objetivos son aquellos que son pasibles de ser cuantificados porque son objetivos. Estos son los signos vitales que se pueden ver, temperatura, presión arterial, se pueden cuantificar, son objetivos por eso. Pruebas de laboratorio, ya sea de sangre, plasma, orina, heces, esputo, o también se pueden ver los informes de técnicas invasivas, endoscopías, de biopsias, o no invasivas de los rayos X, ecotomografías, ecografías de resonancia magnética nuclear. Entonces, todos estos son objetivos. En cambio, los subjetivos se refieren a los síntomas que presenta el paciente, que son manifestaciones que uno toma conocimiento por los comentarios de enfermeras o al comentar con los familiares. Estos datos subjetivos no pueden ser medidos, por lo tanto requieren un juicio de valor para interpretarlos. Para que ese plan terapéutico
de resultado es importante analizar. No siempre se tiene un éxito al realizar esta monitorización de su eficacia y de la seguridad de tratamiento. Llegamos a la conclusión de que un plan terapéutico no nos ha dado los resultados esperados. ¿Por qué? Porque los medicamentos escogidos no fueron los apropiados. Por la aparición de aparecen manifestaciones rápidamente tóxicas al fármaco, o tal vez el paciente altere y no cumpla su tratamiento y no se obtiene el plan terapéutico esperado porque ha incumplido su tratamiento. Y si esto ocurre, el farmacéutico debe revisar la etiología de ese fracaso de su tratamiento. ¿Qué pasó? Reevaluar todos los pasos, desde los datos básicos, identificación de problemas, metas terapéuticas, opciones terapéuticas, reevaluar los pasos anteriores, incluso tal vez formular un nuevo plan terapéutico para el paciente. Y la evaluación del tratamiento se verá si ha sido efectivo o tal vez fue efectivo, pero presentó reacciones adversas medicamentosas. Y si fue inefectivo, habrá que preguntarse, ¿fue un diagnóstico desde el principio por el médico? ¿Fue su diagnóstico correcto? Por ahí el plan de tratamiento fue lo mejor, pero no nos hemos apoyado en un diagnóstico correcto. Los objetivos eran correctos, fue la terapia adecuada, la prescripción correcta, cumplimiento del tratamiento, se hizo seguimiento, monitorización de todo su plan de tratamiento en forma correcta. Entonces es importante evaluar y revisar minuciosamente todos estos pasos para ver si es efectivo, muy bien, tal vez presentó alguna reacción adversa y si no es efectivo, volver a plantearse un nuevo plan de tratamiento. Es importante dar un plan educativo al paciente. Ya hemos concluido los 6 pasos en la metodología de seguimiento del paciente y podemos, como farmacéuticos del área de salud, dar un plan educativo que debe contemplar como mínimo el cubrimiento de los siguientes tópicos. Información relevante relacionada con las patologías, aspectos que debe seguir para evitar el reingreso a la institución. Es importante toda la información que debe tener sobre sus patologías para que así él no tenga problemas y esté rápidamente con los mismos problemas o peores regresando al hospital. Información esencial para favorecer la eficacia, seguridad y cumplimiento del tratamiento. Aspectos necesarios para facilitar su automonitorización de eficacia y seguridad del tratamiento. El paciente tiene que saber ver él personalmente que está siendo eficaz y seguro su tratamiento. Todo el trabajo desarrollado debe tener respaldo bibliográfico respectivo. Desde luego, sobre bases sólidas, hemos dicho, tener conocimientos de farmacoterapia, tener de terapéutica clínica, de fisiopatología, bajo este respaldo de un respaldo bibliográfico bien actualizado y validado. Vamos a dar un ejemplo para que ustedes puedan ver la selección de problemas a solucionar o prevenir. A veces se nos presentan casos en el trabajo cotidiano. Paciente portador de diabetes mellitus tipo 2 acude a la farmacia a adquirir tolbutamida, clofibrato y propanolol. Para pedir estos medicamentos, como tenemos conocimiento básico en farmacología, está viniendo a adquirir tolbutamida. Debe ser diabético porque es un hipoglicemiante.
clofibrato para bajar su colesterol y sus triglicéridos, ¿no? Y propanolol tal vez es hipertenso, ¿sí? Son medicamentos que ya le da el médico. Entonces el paciente va a la farmacia, dice, portador de diabetes mellitus tipo 2, acude a adquirir estos 3 medicamentos. Bueno, al entrevistarlo, el paciente además dice consumir regularmente bebidas alcohólicas, le gusta tomar sus cervecitas, reunirse con sus amigos y consumir regularmente bebidas alcohólicas, no es esporádicamente. Problemas. La revisión rápida de la literatura, si es que uno no sabe, porque uno no puede saber todo, por eso es tan importante el Centro de Información de Medicamentos que esté cerca de nosotros, o por lo menos tener unas buenas referencias bibliográficas. Se revisa la literatura y nos informan que la tolbutamida interactúa con el propanolol, con el clofibrato y el etanol. Entonces estamos viendo que en la prescripción que ha dado el médico puede haber una interacción medicamentosa. La revisión más detallada de la literatura indica que la interacción de la tolbutamida con el clofibrato y propanolol aumenta el efecto hipoglicémico, o sea, le va a bajar aún más todavía la glicemia. Pero la variación del efecto sería poco importante. Básicamente, lo que se puede hacer es, hay que pedir un análisis de glicemia y si está muy bajo, hacer ajustes de la dosis en base al valor observado. Eso no sería mucho problema. Pero por otra parte, existen numerosos antecedentes por la interacción del etanol con la tolbutamida, la que tiene como resultado ya un tipo de reacción disulfiram que según su gravedad, a veces es muy fuerte o moderada, viene rubefacción, náuseas, vómitos, taquicardia. Entonces, esto sí se recomienda evitarlo. Plan farmacéutico. Hay que educar al paciente sobre la reacción que puede sufrir con el alcohol, todos los síntomas que presenta y a la gravedad que puede llegar al consumir esos medicamentos. Explicar que la reacción también se puede producir con otros productos que reaccionan con el alcohol, no es nomás tomar los medicamentos. El riesgo de consumir alcohol también por ser diabético, hay otras interacciones y poco control de glicemia. Riesgo de control inadecuado, que no le importa que es diabético, no acude al médico, tiene que periódicamente hacer su control de diabetes y evitar consumir medicamentos que no son prescritos por el médico. Es importante dar sugerencias al médico tratante, advertir sobre el consumo de alcohol del paciente que no sabía el médico y de las interacciones entre estos medicamentos que el médico ha prescrito con el alcohol. Si no se considera posible evitar el consumo de alcohol, entonces el médico tendrá que buscar otro hipoglicemiante que no interactúe con el alcohol y no darle la tolbutamida. Evaluación de los resultados. Se realiza mediante un análisis de evaluación de parámetros. Sabemos cómo vamos a hacer, hay que medir los parámetros. Hemos dicho objetivos, los que son dignos de valor, se pueden medir, y los subjetivos son aquellos criterios que necesitan un juicio de valor. Los parámetros deben tomarse en cuenta la posibilidad de aplicarlos, ¿no? Viendo siempre. Se debe hacer una monitorización de la elección de esos parámetros. Hacer una entrevista al paciente, decir suspensión del consumo del medicamento, indicar si cumple su tratamiento, si presenta el desarrollo de la reacción. Es importante el control de la glicemia, hacer glucosuria, hemoglobina glicosilada, todos los estudios porque el paciente es diabético. Y saber en una entrevista los sentimientos del paciente, su compromiso para cumplir la terapia después de una entrevista
farmacológica con el paciente. Evaluación final del plan. Si la evaluación de los parámetros indica que los problemas no se previnieron o no se solucionaron, entonces hay que replantearlos, ver los problemas, replantear qué acciones se van a tomar, analizar los parámetros y posteriormente reevaluar el proceso. Es así, este tema prácticamente, queridos estudiantes, ya es un tema donde damos un paso inicial, ya con la entrevista al paciente, metodología de seguimiento al paciente, ya estamos en la parte clínica que en nuestras materias anteriores tal vez nunca las vimos. Es la parte misma ya que estamos empezando para luego de hablar de la monitorización de las concentraciones plasmáticas, hablar de la biodisponibilidad del medicamento. Ya vamos a entrar a la interpretación de las pruebas de laboratorio, las diferentes pruebas, porque tenemos que saber, conocer, interpretar, tener base para hacer este seguimiento al paciente. Y después, en la otra etapa, para el segundo parcial, ya vamos a estar hablando de las diferentes patologías, muchas patologías, estudiar su fisiopatología, estudiar la etiología de esa patología, su tratamiento, las reacciones adversas, prácticamente saber cómo manejar al paciente. De eso consta nuestra asignatura de farmacia clínica, que vamos a ir cuidadosamente, paso a paso, siguiendo adelante con todos estos temas que están a lo largo de todo este año. Este es el tema recién número 3, no hemos podido avanzar mucho, ha habido muchas interrupciones, pero no por eso nos vamos a quedar atrás, vamos a seguir así adelante. Nos falta todavía, posiblemente ya van a fijar el próximo mes, tal vez a mediados, ya las fechas de examen, cuando ya estemos un poco más avanzados. Yo tengo más o menos, como cada año, avanzar por lo menos unos 3 temas más y hasta ahí tomar el primer parcial, ¿no? Entonces, es muy interesante nuestra asignatura de farmacia clínica y siempre es trabajando con los pacientes. Bien, queridos estudiantes, con esto hemos concluido el tema. Estoy dando tarea de práctica en cada clase práctica a los estudiantes. Como soy docente de los 8 grupos prácticos, en cada clase que ya han concluido su presentación del programa de educación sanitaria, ya sea en paciente hospitalizado o paciente ambulatorio o en una comunidad o en un núcleo escolar, lo están haciendo bien. Los que no han hecho bien y se han confundido, les he dicho que repitan para no reprobar a nadie. Les he dado por esta única vez una opción. Lo están haciendo muy bien, estoy contenta, y después les voy a dar, una vez concluido eso, el segundo tema de práctica, que es selección de medicamentos, comité de farmacia terapéutica y guía farmacoterapéutica. En cada clase práctica les voy a ir indicando cómo van a investigar paso a paso y cómo van a hacer su próximo tema. Bien, queridos estudiantes, me alegra ver, hay buena asistencia, entonces algún momento voy a tomar también la asistencia, me gusta premiar la asistencia, cualquier clase voy a controlar la asistencia rigurosa para darles un estímulo y eso les sirve para fortalecer hasta en sus exámenes parciales. Muy bien, queridos estudiantes. Doctorita, buenas tardes, doctorita. ¿Sabe qué? No sé si a mis compañeros que estaban en clase se les ha perdido la imagen. A mí se me ha perdido la imagen. No sé, de repente solo era de mí. Eso quería preguntarle, doctorita. Que tal vez mis otros compañeros podían verificar si realmente estoy mal o estoy bien.
Están bien los chicos porque el rato que les pasa algo inmediatamente me comunican. Ahora ya no hay imagen, Walter, ya he acabado el tema, ya no se proyecta nada, ya hemos concluido. No se preocupe, doctorita. Sabe que yo ya le saqué, le imprimí lo que mandó. Tengo ya imprimido. Ya, tienes que esforzarte y acomodarte, Walter, tanto en el grupo de práctica. Acomódate a un grupo, yo voy a aceptar a ese grupo que te incluya. Ya te he dicho, tienes que arribar y este año aprobar con mucha voluntad la materia, Walter. Ya, gracias, señora doctorita. Gracias. Bien, queridos estudiantes, es un grupo numeroso, pero como siempre, con mucha alegría y cariño, por el entusiasmo que ponen ustedes en todas las materias. Quinto año es un año ya de preparación para su internado y para su vida profesional. Entonces, por favor, con esa responsabilidad que les caracteriza, paso a paso, váyanse preparando tanto en teoría como en práctica. Les deseo suerte, cuídense. Estamos atravesando una etapa crítica, pero con el cuidado, Dios nos va a proteger a todos y vamos a estar tranquilos. Que les vaya muy bien. Hasta luego, queridos estudiantes. Chao, chao. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego.